La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios en Segunda Crónicas, en el capítulo 20, versículo 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, que era el rey, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Importante la palabra creed. Josafat, el rey de Judá, él hizo muy buenas cosas dentro de Judá, pero un momento él aceptó la unión con el rey de Samaria, Acab, el perverso, que Dios ya lo tenía perdonado un gravísimo y perverso error y pecado, y ahora estaba en problemas, en guerras, y le invitó Acab a Josafat a unirse a él y a pelear juntos. Bueno, eso hizo sin consultar a Dios, y murió en ese caso Acab, y volvió el rey Josafat a su reinado. Pero apenas llega un profeta, se cruza y le afrenta y le dice de que ha hecho muy mal por haberse unido con este hombre que Dios ha detestado. Y por esa causa él entró en una prueba y corrección muy fuerte, de tal manera, a pesar que el profeta le dijo que Dios vio cosas buenas en él, ahora se juntaron contra él como 3 reyes para destruir a Judá. Y Josafat reunió al pueblo de Judá y hizo una oración delante de Dios en forma primero de consultar y luego de ponerse delante de él confiadamente, diciendo humildemente que ellos no tienen posibilidad de pelear contra esos reinos. Bueno, después de la oración, el Espíritu de Jehová vino sobre un profeta y le anunció la victoria y la estrategia que debería hacer el rey y el ejército de Judá. Y en ese caso, quedarse quieto, preparándose y subiendo hacia la frontera y alabando a Dios. Y entonces, al oír el mensaje del profeta, Josafat reunió al pueblo y bien de mañana le dijo esa palabra: oídme Judá. Primero, creed en Jehová vuestro Dios. Jehová, o originalmente Yahvé, significa redentor. Ese redentor en esos momentos debería tomarse en serio. Si realmente creen en ese Redentor soberano y además creer a sus profetas. Y dice, por creer a este Redentor estarían seguros, y por creer a sus profetas serían prosperados. Y me gustaría detenerme en esa palabra creer.
Esa palabra creed del hebreo viene de la raíz aman, que se expresa en forma de firme, estable y establecido. Como quien quiere decir, estad firmes, estables ahí donde estáis establecidos, fundados sobre la palabra del Yahvé, de Jehová. Y en primer lugar, creed, persuadido sólidamente, estar seguro. La palabra de 2 Timoteo capítulo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En el 2 Timoteo capítulo 1, versículo 4 y 5, la abuela le enseñó el fundamento de la fe en el Yahvé poderoso, y luego su madre, y por ende el apóstol. Por eso es buenísimo afirmarse en las Escrituras. Nosotros tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11, cuando el pueblo de Berea dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, quiere decir, con diligencia y respeto, pero escuchando y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Asegurarse primero qué creo, en qué creo y en qué tengo puesto mi creencia, mi fe, mi confianza. En segundo lugar, creer, considerar digno de confianza. Génesis capítulo 15, 6, y creyó a Jehová, a Yahvé, y le fue contado por justicia. Creerle a Yahvé, al Redentor, creer en su palabra. Y en tercer lugar, creed en Jehová y estaréis seguros. Hebreos capítulo 6, el versículo 17 al 20, dice la palabra: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos por seguro y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios nos dio firmeza en su palabra, y en ella debemos afirmarnos, creer en el Redentor y creerle a Él por su palabra. En cuarto lugar, creer
a sus profetas y seréis prosperados. Primera Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 12 y 13, dice, afirmando el apóstol Pablo acerca de los que escucharon la palabra, y os encargábamos que anduviereis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Creer a los profetas que nos profetizan de acorde a lo que está escrito, de que no puede contradecir lo que el Espíritu de Dios ya inspiró. La palabra de Dios nos enseña tanto en Deuteronomios como en Proverbios y Apocalipsis, que no se debe añadir ni quitar de ella. Y por último, del hebreo, la palabra amén, que decíamos viene de la raíz aman. Por lo tanto, se desprende cuando dicen emuná, que tanto significa fe o amén. Se conoce por amén en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 1, en el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son sí en Él y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Y en 1 Corintios, capítulo 14, 16, el apóstol advierte y dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el cual ocupa lugar simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Quiere decir asegurarse primeramente lo que está escuchando para entenderlo y luego poder decir amén. Eso es decir, creo en esto, tengo fe en esa palabra. Y por lo tanto el resultado y la base principal de ese creer, amén, en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es ese amén? Es el propio Mesías, el Cristo llamado Jesús, el Redentor. Entonces, qué importante es tomar esa palabra en serio. Cuando Josafat tomó esa posición de reunir al pueblo y decirle, creed a Jehová vuestro Dios y creed a vuestros profetas. Él estaba diciendo, vuestra firmeza de gritar amén, tengo fe, os va a libertar del poder del enemigo. Pero después que estaba seguro de que estas palabras venían del trono de Dios, que Él lo proclamó
a través de su profeta. Que Dios lo bendiga.